buenas tardes a todos. Continuamos ya con la última ponencia de esta tarde. Nos acompañan don David Sambás, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de Ávila, y don José Ramón García, diplomático, diputado y secretario de Política Internacional del Partido Popular. Muy buenas tardes a todos. Estamos ya en la última charla, yo creo que la más interesante de todo el día, titulada Los populismos contra la Unión Europea. Me acompaña don José Ramón García Hernández, a quien tengo que decir que conozco desde hace 4 años y antes de comentar brevemente su extenso currículum, me gustaría decir que destacar de su persona que es una persona tremendamente accesible, sencilla y muy humilde, la verdad, tengo que decir. Yo tengo que mejorar, no sé lo que tengo que hacer, porque yo... Bueno, entonces, entrando al currículum específico de José Ramón García Hernández, me gustaría destacar 3 facetas suyas. Una faceta académica, política y ya una tercera faceta internacional. ¿De acuerdo? Recuerdo, en relación a la faceta académica, como cuando le conocí en un restaurante hace 4 años, me dijo, oye, que los políticos también somos académicos, algunos tenemos muchos estudios, ¿no? Y me hizo mucha gracia. Y ahora ya viendo su currículum, la verdad es que lo entiendo perfectamente. José Ramón García Hernández es doctor en Filosofía Política por la Universidad Complutense de Madrid, es licenciado en Economía y Administración de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas, en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Además, ha cursado estudios de posgrado en Harvard Kennedy School, en el IS Business School, en el CSEDEN y en la Universidad Complutense de Madrid. Además, es profesor de Relaciones Internacionales y Teoría Política en distintas universidades y es autor de varios estudios monográficos y políticos de política internacional y de la Unión Europea. En relación a su faceta política, José Ramón García Hernández ha sido y es diputado nacional por Ávila, es portavoz del Partido Popular en la Comisión de Asuntos Exteriores, miembro de la Comisión Mixta para la Unión Europea y de la Comisión de Cooperación Internacional y para el Desarrollo en la presente legislatura, vicepresidente de la Comisión de Presupuestos y miembro de la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados en la anterior legislatura, es secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del Partido Popular y miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Además, es patrono de la Fundación para el Análisis de Estudios Sociales, FAES, y de la Fundación Humanismo y Democracia. Y, finalmente, en relación a su faceta internacional, que es especialmente relevante para el contenido de esta charla, José Ramón García Hernández es diplomático de carrera y ha cursado diversos puestos en áreas de asuntos internacionales y de seguridad y terrorismo, Iberoamérica, asesor del Ministerio del Interior y de la Dirección de Política Exterior. También ha sido subdirector de la Escuela Diplomática. Igualmente ha desempeñado la segunda jefatura de la Embajada de España en Bulgaria y Bosnia y Herzegovina. Asimismo, es autor de un libro que presentó en esta casa hace unos años, titulado Cartas de Sarajevo, Reflexiones de Política y Relaciones Internacionales, y ha publicado más de 500 artículos de opinión en medios españoles. Asimismo, me gustaría destacar algunos méritos y honores que ha recibido don José Ramón. Ha sido condecorado con la encomienda a la Orden de Isabel la Católica, la Cruz del Mérito Militar, la Cruz del Orden del Mérito Civil, Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, y ha recibido en 2 ocasiones reconocimiento por sus servicios en la Unión Europea. Bueno, sin más prolegómenos, pues comenzamos la charla de los populismos contra la Unión Europea. Muchas gracias. Muchas gracias, David. La verdad es que yo siempre mando el currículum corto, pero esta vez no sé cómo ha sido tan largo. David, yo te lo agradezco. Yo estoy orgullosísimo y agradecidísimo de estar aquí. Estoy muy orgulloso de la pertenencia, de ser abulense y de que un día alguien guiado pues hace una universidad católica. Y eso es un privilegio y un blasón para Ávila. Y luego pues estoy todavía más orgulloso que en esa buena coordenada de la que hablaba Pericles, cuando todos tenemos que salvar la civilización, siempre hay alguien dispuesto a darle el testigo a alguien. Y aquí lo recoge Paco Maluenda y consigue traer pues que los cursos de la razón junto con la UCAF pues tengan este recorrido y esta preeminencia y prestancia en Ávila. Yo te quiero agradecer todas las palabras, David. Yo recuerdo, como te he demostrado muy bien, esa
comida en la que estuvimos hablando de Hayek y de Keynes, porque los que hemos estudiado economía de verdad decimos Keynes, no decimos Keynes. Y sin quererlo, es uno de los temas centrales de nuestro tiempo. Yo les agradezco a todos que hayan querido quedarse. Las sesiones golfas en cualquier tipo, tanto en el cine como en lo que son las conferencias, pues siempre vamos a intentar que sean más divertidas. ¿Qué le ocurre al populismo? Y yo, para mí, vuelvo a citar a los griegos, esto es tánatos y eros, la fuerza creativa junto a la fuerza destructiva. ¿El populismo va a llegar a destruir algo? Pues tengo que citar a mi querido Burke, Edmund Burke, destruirá todo aquello que los hombres buenos no queramos defender. En otra fantástica novela de Rick Wagner decía Julio César, que lo citó Paco Maruenda como un gran populista, no tenía razones, tenía amigos. ¿Qué tiene el populismo? No tiene razones, tiene amigos, tiene partidarios. Los tiene en los medios de comunicación, los tiene en algunos países que les financian y los tienen también entre una población que está sumida en el tsunami del siglo XXI. Y ese tsunami del siglo XXI tiene unas coordenadas clarísimas. La primera es que es un mundo absolutamente complejo. Es el mundo más complejo de la historia, el más difícil de entender. En las relaciones internacionales hablamos de este mundo caótico, probablemente el más difícil de comprender para los que nos llevamos dedicando a las relaciones internacionales mucho tiempo. Junto con esa complejidad hay otro factor añadido, que es la tecnología. La tecnología todo lo avanza, no hay capacidad para poder pensar. Hay una capacidad exclusivamente para actuar. Y esto tiene una traslación política importantísima de la que se están beneficiando los populismos, que es el cambio en la legitimidad. La legitimidad es el concepto central en la historia. Esta mañana se dijo, y muy acertadamente, que probablemente lo dijo la rectora, estaríamos en un cambio de época. Sin ponerle nombre, ya ha cambiado la época. Las grandes mutaciones en la historia política de Occidente han ido al concepto de legitimidad. Había un monarca elegido por Dios y su legitimidad era divina. Llega un señor, se inventa un cuento, que es probablemente uno de los primeros populistas de la historia, que es Rousseau, y con el contrato social, contándonos un cuento para niños, dice que la legitimidad es de la voluntad general, concepto jamás definido, pero que hace que la legitimidad esté en el pueblo, en la ciudadanía, conceptos etéreos. Pero desde esos vamos cabalgando y se van articulando las democracias representativas, el liberalismo, y qué está cambiando en el concepto de legitimidad y que está trabajando también el populismo, que de la legitimidad de origen voy a elegir a mis representantes y eso me hace tener una democracia representativa a la legitimidad de ejercicio. Tú, político, que además suele ser corrupto, mediocre, solucióname mis problemas. Y en eso las democracias entramos en una competencia feroz con las dictaduras, porque la frontera de conocimiento político es muy cercana gracias a la revolución tecnológica y a las respuestas que podemos dar los políticos. Solo que en democracia los tiempos son más largos y en las dictaduras a veces son más cortos, más corruptos. Algunos creen que son más baratos. Yo lo dudo. Y el segundo factor del que se van a beneficiar los populismos es la aversión al conflicto que tiene el ciudadano en el siglo XXI. Por eso, cuando Alberto Fernández saca la bandera en el Ayuntamiento de Barcelona, nos parece un hombre valiente, y a fe que lo es, pero es porque nadie más quiso siempre, todo el mundo quiere evitar el conflicto. Y llega el populismo y ante esa fobia al conflicto introduce elementos de movimiento, de acción y de incluso violencia. Pero ¿por qué aparece este título tan provocador como es el populismo contra la Unión Europea? Porque a nadie le debe caber ninguna duda. El populismo, uno de los objetivos que tiene es acabar contra la Unión Europea. No va a ser la primera organización internacional que se carguen, ya se han cargado otra. Pero les enumeraré un poco someramente pues, lo que yo considero. Esa organización que se carga es el AFTA, lo que aquí conocíamos como el ALCA, el American Free Trade Agreement, que lanzan en la cumbre de Miami de 1994, la primera cumbre de las Américas, y se la carga Hugo Chávez en el año 2005 en la cuarta cumbre de las Américas. ¿Y por qué? Lo voy a intentar desgranar a lo largo de todo lo que es mi exposición. Porque
El objetivo de esta ponencia es analizar tanto las razones como los porqués ideológicos, que ya se trataron muchos hoy, como los culturales, como los económicos que subyacen a este intento del populismo por acabar con uno de los mayores, lo dijo el ministro Margallo, ejemplos de construcción de lo que es la democracia cristiana y la socialdemocracia. Cuando se habla de populismo, lo fundamental que hay que tener en cuenta es que para los populistas todo es política. Son neomarxistas en algunos casos o extrema derecha en otros casos. Todo es política. El ser humano no existe, todo es política. Sometido a las leyes de hierro de la historia, cualquiera puede ser sacrificado en los engranajes despiadados de la historia. Y entonces la economía, la cultura, los medios de comunicación, nuestros valores están sometidos o son secundarios frente a ese primer elemento de conquista política. Y todos los que estamos en política sabemos que el elemento central de la política es el poder. El poder con dos variables, como relación o como capacidad. Por ello, ellos aumentan su capacidad de relación con toda la sociedad a través de los medios de comunicación unidireccionales y su capacidad de poder, proyectan poder. Si ustedes piensan en cualquier populista, y aquí en España pues tenemos uno muy cercano, si les pregunto qué imagen proyecta Putin, es una imagen de poder. Marine Le Pen es una imagen de poder. Por lo tanto, el elemento central para poder entender qué cambios quiere operar el populismo se centra en el poder. Pero no nos podemos llevar a engaño. Nos parecemos todos tan aburridos que estamos copiando el discurso populista. Y eso es una amenaza gravísima para nuestros sistemas. ¿Quién está defendiendo nuestros sistemas? ¿Quién tiene la audacia? Porque el primer deber del político es ser inteligente. ¿Quién tiene la audacia de poder, primero, desenmascararle? Y segundo, decir tranquilamente cuáles son sus objetivos. Una reflexión que compartía con Íñigo Enrique Luna, sin que los dimensione, sin que me precipite. Y esa es la tarea del buen político. Y por eso tenemos que estar todos muy atentos. ¿Y por qué hay populistas en todos los partidos? Pues aquí te voy a citar, para regalarte los oídos, a Hayek. Hayek, en Camino de Servidumbre, dedica el libro a los socialistas de todos los partidos. Pues yo dedico esta ponencia a los populistas de todos los partidos. ¿Cuáles son más dañinos para mí? Los que puedan estar en unos partidos que no son populistas, pero que deciden, y ustedes lo tienen, y cuando uno está en la calle te están diciendo constantemente que tienen razón, que el político es una casta, que no hacemos suficiente, cuidado con el concepto más inicuo pero más peligroso que están introduciendo, ¿qué pasa con la gente? Y nosotros hablamos, yo mismo me encuentro muchas veces hablando de la gente. Y aquí en España, para no faltar el respeto a los de fuera, hay populistas de todos los colores. Y hasta aquí puedo leer. Hay populistas snobs. Esos populistas snobs, un partido elitista, que es lo contrario al populismo, un discurso muy populista, somos lo moderno, somos lo que mola, lo nuevo frente a lo viejo. Y son lo que a mí me gusta mucho esta metáfora, lo que Agatha Christie decía, el cooperante necesario en el asesinato, que para mí es casi llamarlo el tonto útil, porque sin darse cuenta me estás avanzando el terreno hasta que llega un momento en que voy a estar solo en la ciudadela defendiendo lo que pueda quedar. Y sobre todo, hacen que la Unión Europea se resienta en su arquitectura, en sus valores y en sus fines. Porque con ese discurso un poco ingenuo están copiando esos fines buenistas de los populistas de verdad. Mientras que lo único que hacen es despreciar su medio, su método, su conquista del poder, pero han copiado su discurso. Y esto está debilitando con la misma intensidad el edificio común europeo y sobre todo nos están equivocando los debates, siendo el más perverso el de la democracia representativa y otras cosas que le siguen, como pueden ser los aforamientos o las inmunidades. Pero también tenemos la suerte de que los populistas de pura cepa no ocultan lo que son. Ocultan los fines últimos, pero para eso necesitamos la inteligencia, los políticos, para desenmascararlos. ¿Cuáles son los fines últimos de cualquier populista?
lo he dicho anteriormente, la conquista del poder a cualquier precio. Y entonces intentan ocultar cuando van creciendo sus pecados. Pero claro, sus pecados de juventud están todos en YouTube. Yo espero que a estas alturas ya hayan visto muchos discursos de los populistas de pura cepa de aquí. Nadie se puede engañar sobre lo que piensa Pablo Iglesias, o si es de verdad un neomarxista o no lo es, o si estuvo en Venezuela o no lo estuvo, o si defiende no se sabe por qué razones a Hugo Chávez. Pero luego vuelvo a retomar el tema de la confusión de los de siempre, de los de la vieja política, que se sienten envidiosos por la fuerza que imprimen a sus discursos los nuevos partidos. Y algunos debates hacen que parezca que estamos dudando de por qué fuimos para allí. Y a mí les cuento un chiste, ¿no?, porque me lo van a permitir, ¿no?, que es el viejo abulense que va a un británico, y aquí en Ávila, que es muy difícil que se dé un jardín con el césped que tienen los británicos, le dice: oye, ¿qué has hecho? ¡Qué bonito está el césped! Le dice: pues nada, yo lo he cortado y lo he regado, y así durante 200 años. Pues eso es la democracia. Son unas respuestas que los fabulosos ingleses empezaron a dar en el año 1688 y así durante 200 años han resistido y saben el porqué de todas las instituciones que tenemos ahora mismo. Pero nosotros necesitamos que el político inteligente haga lo que recoja la invitación del Papa Francisco: discernir el signo de los tiempos. Y aquí los partidos nos estamos equivocando y la Unión Europea se está equivocando, porque la política ha renunciado a su primer objetivo, y vuelvo a citar la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides. La política tiene que ser moral, tiene que tener fines morales. Yo ya no veo ninguna diferencia muchas veces entre lo que propone un populista a lo que pueda proponer un partido que se lleva configurando una ideología o unas personas que llevamos defendiendo la democracia representativa durante más de 200 años. Así que no queda más que dejarlo todo a la divina providencia, porque desde luego si lo dejamos a la inteligencia de los que política, pues podemos naufragar. Pero siempre hay algo en el canto a la libertad que nos permite estar optimismo. Pero bueno, ahora ya que estamos entrando en calor, voy a decir por qué el populismo ideológicamente abjura de la Unión Europea. Y son necesarios explicar pues, los distintos ingredientes, ¿no? Y el primero es que el populismo siempre tiene una discusión dicotómica sobre la realidad. Nosotros, ellos. España, la Unión Europea. Ricos, pobres. Así la explicación, sí, yo tenía un profesor de filosofía, el padre Mariano, que decía: si tú haces una distinción dicotómica de la realidad, nunca te equivocarás. Y yo decía: pues tiene usted razón. Y entonces él me decía: los hombres se dividen entre bomberos y no bomberos. El populismo así acierta siempre. Lo natural frente al mercado, la gente frente a la casta, el Estado frente a la globalización. El segundo de los ingredientes es su igualitarismo, disfrazado de un elitismo atroz. Pero se oponen porque es un elitismo cerrado. Lo dijo Paco Maruenda. ¿De dónde venía toda esa nomenclatura, nueva élite del Partido Comunista en la URSS? De las antiguas burocracias, de las antiguas burguesías y de los antiguos aristócratas. Si ustedes repasan de dónde viene Marine Le Pen, solo tienen que mirar hacia su padre. ¿De dónde viene Putin si era una antigua aristocracia burocrática de la Unión Soviética? El propio Putin lo dice, que el mayor desastre de la historia es que la Unión Soviética desapareciera. Pues ahí los tienen. ¿De dónde vienen nuestros populistas? Todos vienen de gente muy fácilmente reconocible. El tercero de los elementos, que por lo tanto también lo opone a la Unión Europea, son el dominio de los elementos emocionales sobre los racionales. Y entonces aquí estamos viendo ya cómo el proyecto de la Unión Europea se pone en el visor de los populismos. Y se pone porque, ¿para qué sirve la Unión Europea? Para explicar esa dicotomía. Nosotros, la gente, frente a una construcción supranacional, la Unión Europea. Lo igual frente al elitismo.
¿cómo va a ser igual España frente a Alemania? ¿A quién le explicas desde el punto de vista emocional la Unión Europea? Es imposible. No tiene un demos. Otro de los elementos del populismo es la constante movilización social. Todo es movimiento, no hay reflexión. Y si hay algo que es lento, burocrático, para asegurar respuestas a 28 países, es la Unión Europea. Y luego tenemos el liderazgo. El liderazgo que proponen todos los populismos siempre es carismático. Si yo les pregunto a todos y cada uno de los que están aquí, ¿cuál es la crítica que hace el populismo y que todos ustedes repiten, sin lugar a dudas, sobre la Unión Europea? Es que falta liderazgo. Lo están leyendo constantemente en los periódicos. La Unión Europea no tiene liderazgo. Es un debate que ha introducido el populismo para que estalle la Unión Europea. Porque así su liderazgo carismático es el que puede posibilitar el que lleguen otros y ejerzan el poder. Yo tengo la suerte de formar parte del equipo que ha podido ir a la Unión Europea durante estos 4 años. Y les digo que hay muchos líderes, y justo los líderes que necesita este momento, que son líderes capaces de gestionar la complejidad de este minuto. No sé yo si la Unión Europea aguantaría un Kennedy. Lo que sí que sé es que necesita gente que a todas las graves crisis que tiene la Unión Europea les haya puesto solución acordada a 28 países. Y otra de esas facetas que tiene el populismo es la existencia del enemigo visible pero etéreo. Y eso es la Unión Europea para el populismo, la plutocracia, la oligarquía, la burocracia de la Unión Europea. Yo creo que con esto pues ya he dejado bastante determinado por qué la Unión Europea es un elemento ideológico, es un enemigo ideológico frente al populismo. Pero ahora podemos comparar muchísimos más de los elementos. Hay otro de los rasgos que es fundamental y que choca directamente con el proyecto de paz, de prosperidad, de comunidad de derecho, porque el liderazgo se opone al derecho, que la ley es lo único que nos hace a todos iguales. Los populistas siempre quieren alcanzar el poder para ejercer un poder arbitrario por encima de las leyes. La tradición, la Unión Europea se basa en la tradición. ¿Cómo alguien que quiere que todo sea nuevo puede aguantar la tradición y la democracia representativa? Por lo tanto, quedan establecidos esos parámetros ideológicos que hacen que populismo y Unión Europea sean irreconciliables. Pero la pregunta difícil siempre en política a responder es el cómo lo piensan hacer. Y aquí tienen unos mecanismos políticos que son dobles y que uno es un mecanismo político genuino y el otro tiene que ver con la geopolítica. El mecanismo político, se lo voy a explicar, poca gente lo sabe, porque esto todavía no se ha escrito en ningún libro. Se desarrolla en oposición al Foro de Davos, a la globalización, y arranca del Foro de Porto Alegre en el año 2001. Sobre todo, el año 2001, y ya se citó, es el populismo del Partido de los Trabajadores de Brasil el que hace que se vaya a Brasil junto con el movimiento ATTAC. Y allí aparecen viejos conocidos, los sospechosos habituales, Chomsky y el subcomandante Marcos, que algunos recordarán, pero para otros habrá desaparecido. Subcomandante Marcos es probablemente el gran intelectual de todos estos movimientos populistas de acción. ¿Y qué le ocurre? Y aquí, por ejemplo, ¿qué comparte el subcomandante Marcos con Monedero? Que los dos son lectores furibundos de Gramsci. Y entonces, ¿qué es lo que la violencia ya no tiene lugar? Tiene lugar la palabra. Y la palabra es el nuevo elemento que utilizan los populismos de todo el mundo, porque es un fenómeno transversal para cambiar realidades. Es un fenómeno gramsciano. Y entonces, todos estos populistas utilizan un mecanismo compartido. Y es muy curioso y es un análisis empírico. Cada país está vacunado contra un tipo de populismo. En España sería impensable un populismo de extrema derecha por razones evidentes. En Francia sería impensable un populismo que fuera de extrema izquierda. Por eso su populismo es de inmigración, es de extrema derecha. En Inglaterra sería impensable un populismo contra la corona. Tiene que ser un populismo contra la Unión Europea.
Se inoculó en el sistema porque pusimos tanto énfasis en defendernos contra los enemigos después de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, que cada sociedad empíricamente ha producido un populismo totalmente ajeno a su devenir histórico y, por lo tanto, no hay gente preparada para poder denunciarlo. Todo este mecanismo que les puede parecer estrambótico, el subcomandante Marcos lo hace como resumen en una misiva publicada en Internet que se llama México sobre las elecciones, publicadas en el año 2000. Y todo lo que están haciendo los populismos en todas partes del mundo está recogido allí. La toma de los medios de comunicación, la movilización constante, el ataque a cada parte débil de la sociedad y del sistema. Y por eso es muy fácil ver cómo en Venezuela utilizan la corrupción, que también utilizan en otros países latinos, en Italia, en España, pero en Francia tienen que usar la inmigración. En Alemania utilizan algo tan sutil como la inflación, que aquellos que saben lo que es el devenir histórico de Alemania saben que la inflación es probablemente uno de los elementos que mayor temor les causa. Y ¿cuál es la gran curiosidad? Que ese foro de Porto Alegre se traslada a Venezuela en el año 2005, donde ya entra la inteligencia cubana y los grandes recursos de Venezuela. Y entonces, ¿cuál es el primero de esos factores, el primero de todos esos elementos que van a intentar conculcar a nivel internacional? Pues van a intentar explotar las democracias, las debilidades de la democracia interna. Yo tengo aquí una lista que se la voy a ahorrar de los 28 partidos populistas en los 28 países de la Unión. Cada uno en una parte. En Finlandia es de extrema derecha porque están vacunados contra la extrema izquierda. Y son los verdaderos finlandeses los que están. Pero son los mismos elementos. ¿Y por qué han decidido aprovechar esta vez las debilidades de la democracia interna? Porque el mecanismo se probó en Venezuela. Es Venezuela la que en la Cuarta Cumbre de las Américas, como les decía, revienta desde dentro el sistema del ALCA, del libre comercio. ¿Qué ocurre? Que la Unión Europea es algo mucho más que una organización supranacional y mucho menos que un Estado. Por lo tanto, tiene instituciones mucho más fuertes. Pero el mecanismo es exactamente el mismo. Aprovechan la toma de poder interna, y ese es el caso de Grecia. Grecia, la actitud del gobierno de Syriza en los eurogrupos, lo que pretendía era hacer saltar el proyecto común. Pero hay distintas crisis y con eso yo creo que voy a terminar, porque después del análisis desde dentro de todos estos partidos es la geopolítica. Y esa geopolítica también arranca de este foro de Porto Alegre. Hay que juntar mucha información aparecida en muchos periódicos y de muchos analistas internacionales, pero si ustedes mantienen en mente quiénes eran los 3 países habituales en la Venezuela de Chávez, eran Rusia, Irán y China. Hay un reparto del mundo en el que China parece haberse descolgado, donde, y aquí Podemos, es evidente que la fundación que está en el origen de Podemos, CEPS, fue financiada por Venezuela y por Irán, cosa que no han negado, solo que dicen que no es financiación ilegal porque la ley sobre financiación ilegal pues la aprobó el PP y esta es una financiación que es anterior. Rusia aparentemente está financiando países en Finlandia, partidos populistas, en Finlandia, en Noruega, en Grecia, porque en Grecia tiene la doble naturaleza, tiene a Syriza y tiene a Amanecer Dorado. Y eso son las mecánicas desde dentro, desde un mundo de geopolítica. Porque Rusia y el presidente Putin, junto con todo lo que es también el chavismo y Cuba, consideran que la Guerra Fría se sienten derrotados por la preeminencia, sobre todo, de la Unión Europea, como conjunto de valores y como conjunto de instituciones, como conjunto que crea paz y crea prosperidad. Así que aprovechan esas mecánicas internas y así explican las graves deficiencias que tiene el proceso europeo, que las tiene desde el punto de vista de construcción europea. Y ahora, pues aquí les relatamos para desenmascarar lo que hacen los populismos con la Unión Europea. La crisis del euro, lo explicó muy bien el ministro Margallo, es una crisis de diseño. Tú creaste una moneda única sin crear todas las instituciones económicas que hacen falta para una moneda única.
¿Cuál es la crítica populista al diseño del euro? Los ricos frente a los pobres. El euro es de los bancos, los pobres los trabajadores. Hay una transferencia real de recursos. Por lo tanto, el euro ha traído la austeridad de los ricos del norte de Europa frente a los pobres del sur. Por lo tanto, debemos destruir el proyecto de la Unión Europea. El segundo tema son los inmigrantes. La grave crisis demográfica europea va a llevar aparejada un cambio cualitativo en la población europea. Y tenemos que darnos cuenta. Eso está haciendo que si tú introduces inmigrantes de cualquier tipo del planeta, tienes que saber que introduces también una fuente de conflicto y retrotráiganse a lo que les apuntaba anteriormente, a una sociedad que no sabe gestionar el conflicto, que no sabe gestionar la diferencia, por más que lo intenta. O si fuera y se introduce este elemento populista, y entonces aparece la gente, los pobres, frente a los ricos, frente a los que no acogen. Si tú de verdad quieres tener una política seria respecto a la inmigración, pues tienes que darle una respuesta seria. Y si no, acabarás debilitando tanto el proyecto de la Unión Europea, ataca a la movilidad de trabajadores, que esto es lo que vemos que está en el origen de la negociación del Brexit, que acabas debilitando el propio proyecto de la Unión Europea. La tercera grave crisis que tiene la Unión Europea es institucional. Y claro, lo institucional que necesita diálogo, gente seria, gente preparada. No está para liderazgos carismáticos, ni gente que ponga a las instituciones al borde de la negociación, como vimos en ese Eurogrupo con el tercer paquete de medidas a Grecia. Y la cuarta es un elemento que atenta a los propios valores. ¿Alguien sabe hoy qué defiende la Unión Europea? Y se lo voy a poner muy claro. ¿Cuál es el elemento que distorsiona desde un punto de vista valórico a la Unión Europea? Una es la crisis de los inmigrantes, porque tú, un proyecto humanista, no le estás dando una respuesta humanista. Pero la segunda es Ucrania. ¿Qué respuesta le estás dando a Ucrania? ¿Le puedes dar una respuesta valórica? ¿Le estás dando una respuesta pragmática o no le estás dando ninguna respuesta? Y en palabras del presidente Putin, que está bien claro que tiene en la agenda, dijo que la crisis de Ucrania y la partición de Ucrania se debía exclusivamente a la injerencia intolerable de Bruselas, no a que él hubiera invadido la mitad del territorio de Ucrania. Por lo tanto, yo creo haber demostrado desde todos los puntos de vista cuáles son los objetivos de los populistas. Y yo solo espero que esto sirva para que por lo menos los que estuvimos hoy aquí, a los que convenciera y a los que no, sepan que si un día llega una realidad, no piensen todos que fue demasiado tarde, sino que no supimos reaccionar a tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Ramón. Tenemos tiempo para algunas preguntas. El liderazgo carismático ha acabado con la sed de conocimiento. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay preguntas, entonces podemos dar por concluida esta jornada. Mañana nos encontramos y continuamos esta escuela de verano y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia.